Buenas tardes, Muy profesor. bien, chicos, buenas tardes, bienvenidos a esta semana 27, luego de la semana de reflexión. Para esta semana se ha programado el tema Conservamos y promovemos nuestra biodiversidad. Igual yo supongo que ustedes han tenido tiempo de poder revisar los recursos que se les ha compartido y también la ficha de autoaprendizaje, la cual tienen que desarrollar. Entonces, la reunión es para poder aclarar dudas y poder reforzar lo que ustedes ya han leído. Entonces, es muy importante siempre que ustedes lean antes de entrar a la reunión. Muy bien, chicos. Entonces, empezamos. No olviden que para poder participar, por favor, pueden activar su micrófono, ¿sí? Pero luego automáticamente lo apagan otra vez para no interrumpir con otros ruidos externos. Empezamos entonces, chicos. A ver, los que han leído, ¿cómo se llama la niña? Rocío. Muy bien, Rocío. Por acá tenemos a Rocío. ¿De dónde es Rocío? Uno. De Puno, ¿verdad? Muy bien, para los que conocen, en Puno se encuentra el lago Titicaca, ¿no? El lago navegable más alto del mundo. Y en este lago es una de las características que tiene, es que justamente se encuentra que esta rana que aproximadamente puede llegar a medir hasta 30 centímetros. Entonces se le conoce como la rana del Titicaca, ¿no? Es especie endémica del lago Titicaca, que se encuentra en estado crítico. En este caso, estamos hablando de que es endémica, ¿por qué? Porque es propia de ese lago, ¿no? Pero bueno, por aquí Rocío se plantea algunas interrogantes, las cuales vamos a ayudar a responder. Empezamos con la primera interrogante. Ya, por aquí tenemos, así es, no se encuentra en otros lugares, por eso es endémica, es propia de ese lugar. A ver, empecemos con la primera pregunta. Dice, ¿cómo la desaparición de la rana del Titicaca puede alterar el equilibrio del ecosistema? A ver, ¿alguien me podría decir? ¿Por qué es única en su especie? Ya, podría ser porque es única en su especie, ¿no? Ya, por ahí una respuesta. ¿Quién más? A ver, otra respuesta. Tenemos a 20 participantes. Porque puede que hayan otras especies que se alimenten de ella. Muy bien, porque probablemente hayan otras especies que se alimenten de la rana o la rana se alimente de otras especies. Entonces, claro, muy bien, por ejemplo, por acá Dodi nos dice desde que le varía la balanza, ¿no? En este caso, si es que ya no hay que comer las especies o ya no hay qué van a comer, ¿no? Prácticamente se rompería la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Sería que la desaparición de la rana podría originar el desequilibrio en el ecosistema. Vamos con otra pregunta. Claro, dice, ¿por qué los seres humanos hacen de que se extingan algunos animales? Es justamente porque nos falta la cultura ambiental, ¿no? Nos falta fortalecer la relación entre los seres humanos Buenas y tardes, el medio profesor. ambiente. O sea, más hemos llegado a la actualidad de que nos preocupa, podríamos decir, lo económico, o nos preocupamos solamente por nosotros mismos y no nos interesa lo que pasa a nuestro alrededor. Veamos la segunda pregunta. Dice, ¿de qué manera el flujo de materia y energía a través de las cadenas y redes tróficas se ve afectado con la desaparición de esta especie? Lo que justamente ya mencionábamos, ¿no? Que se va a alterar, se va a romper la cadena alimenticia. Mm, a ver, por acá Moyan, Alayo nos pregunta, ¿no? Profe, si se rompe la cadena alimenticia no tendría reparo. Probablemente tendríamos que analizar cómo se da esa red trófica. Ya, porque si se rompe,
Entonces probablemente va a originar un desequilibrio y probablemente haya una especie que va a aumentar. Pues tendríamos que ver qué tan perjudicial sería de que aumente la otra especie. Claro, es importante, ¿por qué? Porque todo lo que existe en la naturaleza cumple una función, que ya vamos a ver más adelante. O sea, nada existe por las puras. Todos cumplimos una función. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la comparación. Vamos a hacer la comparación. Vamos a suponer en su familia. Cada uno de ustedes en su familia tiene una función. Su papá, su mamá, ustedes tienen su función. Pero vamos a suponer que falte alguien en la familia. ¿Qué tendría que pasar? Tendrían que volver a adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no es cierto? Tendrían que ver la forma. Ahora, ¿va a costar hacerlo? Sí, pero probablemente sí se logren adaptar. O sea, no van a morir en el intento, ¿no? Sí se van a adaptar. Entonces, lo mismo pasa en la naturaleza. Así es, por ejemplo, vamos a suponer, su papá trabaja. Ya, pero ¿qué resulta? Que de la noche a la mañana le dicen, ¿sabe qué, señor? Usted se encuentra despedido. Ya no necesitamos personal. Y ahora, y si su papá no te dio ahorros, entonces se rompe el equilibrio, ¿no? Porque ya había un ingreso fijo. Así es, por eso es que las especies han ido desapareciendo a través del tiempo. Ahora, la naturaleza es sabia, ¿no? Se va adaptando, se va adaptando. Pero sigamos a ver por acá. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué relación existe entre el equilibrio de un ecosistema y el flujo de la materia y la energía que ocurre en él? ¿Existirá alguna relación? Efectivamente, ¿no? Existe una relación, porque se recuerdan cuando hablábamos, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, igual que la energía. Entonces significa que la materia se tiene que seguir ese proceso. Pero para que cumplan ese proceso con los seres vivos, tienen específicamente que haber los seres vivos. De lo contrario, se altera todo. Claro, la materia no se destruye, solamente se transforma. Se transforma en otro. Por ejemplo, cuando quemas un papel, ¿qué le pasa a la materia? Se vuelve ceniza. Se hace cenizas. Muy bien, se transformó. Dice, profe, nosotros, como somos materia, ¿significa que no nos destruimos? Claro que no nos destruimos. ¿Qué pasa cuando nos morimos nosotros? ¿Qué pasamos a hacer? Nuestro cuerpo se descompone. Pasamos a hacer comida de gusanos, ¿verdad? Entonces, ya nuestra materia, nuestro cuerpo, pasaría a ser parte de ¿quién? De los gusanos. Y si a ese gusano lo come un ave, pasaría a ser parte de ¿quién? Del ave, ¿no? Y otra parte, Una claro, cadena y alimenticia. otra parte se degradará, pasará a formar parte de la tierra, ¿no? Profesor, todo eso de ahí forma una cadena alimenticia, Claro, ¿verdad? todo sería una cadena alimenticia. Sí son materia. Por acá Donny me pregunta, ¿y los animales que son extintos ya no son materia? Sí son materia, pero se han transformado en otro tipo de materia. Los ¿Se dinosaurios. recuerdan cuando hablábamos no recuerdo en qué mes, cuando hablábamos de que el átomo, por ejemplo, tenía la misma antigüedad del universo, ¿no? Y que el átomo se reciclaba, ¿no? Por ejemplo, lo que yo respiraba ahora, lo respira otra persona. Justamente hablábamos de eso del contagio del coronavirus, ¿no? Entonces, ¿por qué es que se contagia a otra persona? Porque va a respirar mi aire que yo estoy respirando. Entonces, la materia pasa a formar parte de otro ser, de otro individuo. Sí, bueno, luego conversamos sobre eso al aire. Seguimos entonces. Recuerdan también la semana pasada en la reflexión, bueno, nos pedían analizar nuestras evidencias tomando en cuenta algunos criterios de evaluación. Pero esos criterios de evaluación, ¿dónde se encuentran?
¿Alguien sabe dónde se encuentran los criterios de evaluación? Se encuentra en un recurso también, que es en el recurso se encuentra que la rúbrica. Entonces, nosotros tenemos que verificar ahí cuáles son los criterios de evaluación para constatar de que nuestro trabajo que estamos elaborando está bien. Claro, en la rúbrica, en el recurso 2. Entonces, cuando ustedes elaboren sus trabajos, sus evidencias, deben utilizar la rúbrica. Deben ver si se está cumpliendo o no con el logro esperado. Eso es lo que se quiere lograr. Entonces, acá estamos indicando, ¿no? Los criterios de evaluación. Y en este caso, ¿cuál va a ser la evidencia para esta semana? Escribirás un texto con explicaciones sobre cómo el intercambio de la materia y energía influye en el equilibrio del ecosistema. Esto lo vamos a hacer desarrollando la ficha de trabajo. Y la otra, opinará respecto al impacto de la tecnología en el ecosistema. Esto me tendrán que hacer adicional. Seguimos entonces. Y acá indica, ¿no? El primer texto. Observo acá. ¿Cómo tiene que estar el primer texto? Acá, con esto lo voy a evaluar. Y mi opinión, con esto lo voy a evaluar. Eso debo tomar en cuenta. Seguimos. La primera actividad, la que está programada para el día 3, dice, explicamos cómo es la dinámica entre los componentes de un ecosistema. Así es Sánchez. Entonces, veamos entonces la primera actividad. ¿Qué necesitamos saber para desarrollar esta primera actividad? Por aquí la rana nos plantea algunas preguntas. Dice, ¿alguna vez te has preguntado cómo los animales obtienen sus alimentos? ¿Alguien me puede responder? Hay unos animales que comen plantas y otros de carne. Muy bien, va a depender del tipo de animal, ¿no? Pueden buscar sus alimentos. ¿Y qué es un ecosistema? Un lugar donde viven todos los seres vivos. Ya también- podría ser un lugar donde están los seres vivos. Un lugar especializado para el ser vivo donde se pueda mantener. Ya, por ahí, algo más. Ser vivo y no vivo. Un Muy lugar bien, la donde los relación. seres vivos conviven con los seres no vivos y permitiendo un equilibrio. Muy bien, es la relación, entonces, ¿entre quién? Entre los seres vivos y el ambiente en donde viven. ¿Ya? ¿Y cómo funciona el ecosistema? Justamente con esta relación. Estableciendo la relación entre seres vivos con seres vivos y seres vivos ¿con quién? Con el ambiente donde viven. Lo que mencionaban, ¿no? Claro, recuerdan que comentábamos que la relación puede ser de qué? De alimentación, de reprotección, de reproducción. O sea, varios tipos de relaciones pueden haber. Pero ahora vamos a hablar por acá de las relaciones de alimentación, nada más. Seguimos entonces. Entonces, lo primero que necesitamos recordar es que es un ecosistema. Por acá nos indica que el ecosistema es la comunidad de organismos que conviven con su entorno físico. Justamente lo que ustedes mencionaban, ¿no? Es la relación entre los seres vivos ¿con quién? Con el medio donde viven. Ahora, por aquí, ¿qué vamos a estudiar del ecosistema? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son los tipos? Y la residencia y función ¿de quién? De los seres vivos que vamos a encontrar en un ecosistema. ¿Quién quería hablar por ahí? Yo, profe. Dime, te escucho. Los componentes son abióticos y bióticos. Muy bien. Entonces, por acá, los componentes. Allá, primero por acá, ¿no? Observamos que esto va a estar siempre que es un ciclo. Esta relación en el ecosistema siempre se va a dar en un ciclo. La materia se va a estar constantemente transformando. Entonces, ahora sí, vamos por acá. A ver, su compañero me decía que los componentes son bióticos y abióticos. Los bióticos se conoce como ¿qué? Como la biocenosis o comunidad de vida.
Está formado por todos los seres vivos, los 5 reinos. Y los componentes abióticos se le conoce como el biotopo, que va a estar formado ¿por qué? Por todo el ambiente físico, el entorno físico, el aire, el agua, la temperatura, la lluvia, la geografía, entre otros. Los tipos de ecosistema. Los que han leído, ¿cuáles son? Terrestres y acuáticos. Ya terrestres y acuáticos, muy bien. Los reinos son 5. Selva, Algunos bosques. consideran 6 porque el Monera lo dividieron en 2, pero 5 de forma general. Ya está. Los ecosistemas. Entonces, por acá vamos a ver que los Marinos, ecosistemas pueden ser terrestres y también pueden ser, ¿qué? Acuáticos. Acuáticos. Muy bien. Por aquí, por ejemplo, tenemos los terrestres, que podría ser, ¿qué? El bosque, la selva, Hay 11 de los esos. glaciares, el desierto. Y Hay por 11 acá, tipos. el mar, el río, un lago, entre otros, ¿no? Los ecosistemas acuáticos. Pero también por acá su compañero menciona los híbridos. Los híbridos también conocidos como mixtos. ¿Y cuáles serían los híbridos? Cuando hay la combinación de estos dos. Tierra y mar. Por ejemplo, un pantano. Por ejemplo, un pantano. ¿En el pantano qué hay? Hay tierra y agua, ¿verdad? Sí. Ahí está. Entonces, y hay seres vivos que están ahí. Entonces serían los híbridos o mixtos. Y ahora vamos a hablar de la residencia y su función. Cuando hablamos de la residencia y su función, por ejemplo, por acá tenemos en este caso, tenemos a la abejita. ¿Y quién me dice cuál es su función de la abeja? ¿Recolectar el polen? La polinización. Muy bien, la polinización. Entonces, su función de la abeja es la polinización, pero de todas las abejas, no, ¿verdad? Solamente de la No, obrera. unas son guardianas, otras trabajadoras y otras las reinas. Muy bien, en este caso, es la que estamos observando acá, su función será la polinización. A esta función se le conoce como nicho ecológico. Entonces, cuando les preguntemos, ¿cuál es un nicho ecológico de tal ser vivo? ¿A qué se refiere? Se refiere a su función. ¿Ya? Y cuando hablamos de la residencia, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su residencia? Me indicarán la dirección de su casa, ¿no? Pero en este caso, El hábitat. de las abejas, ¿cuáles serán su hábitat? Bosque o en Bosques. Los bosques. ¿Cuál más? Árboles. Los árboles, los bosques, los jardines. ¿Qué más? Las colmenas. La colmena, muy bien, están leyendo. Entre otros, ¿no? Entre otros. No nos olvidemos que las abejas pueden ser domésticas y también se pueden encontrar ¿dónde? En la naturaleza, ¿no? Porque hay algunos que se dedican justamente a la apicultura, me ¿no? da miedo, profe. ¿Te da miedo? Son Las chiquititas. abejas. No sé. Pero bueno, entonces por acá recordamos, ¿no? Que la función, ¿a qué se refiere? Al nicho ecológico. Y el hábitat al lugar en donde viven. Al lugar en donde viven. Claro, pican, pero pican y se mueren, ¿no? Pero donde te Profesor. pican se hincha. Profesor, Claro, claro. Dime, una dime, pregunta. dime. ¿La picadura de abejas es bueno para la Artritis, claro. Algunos médicos utilizan la medicina alternativa, sugieren utilizar justamente la picadura de abeja, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Ya sabemos por las características que tiene, pues no, seguramente. Seguimos. Ahora vamos a hablar por acá de las relaciones de alimentación que se dan en el ecosistema. Primero, hablaremos de que
hablaremos de la cadena alimenticia. ¿Y qué es la cadena alimenticia? Es la secuencia lineal, dice acá, mírenme, de organismos a través de la cual los nutrientes y energía pasan de un organismo a otro mediante su consumo. Pues, por ejemplo, tenemos por aquí, ¿qué digo? Tengo aquí a la base de la cadena alimenticia, ¿a quiénes son? Son los productores. ¿Quiénes son? Las plantas. Luego los consumidores primarios. ¿Quiénes son los consumidores primarios? Los que se alimentan de plantas. Los insectos. Los insectos, por ejemplo. Y acá tengo a la rana, ¿ve? Consumidor secundario. ¿Por qué? Porque se alimenta ¿de quién? De los insectos. Este consumidor terciario que se alimenta de esta rana y un consumidor por acá también terciario que se puede alimentar ¿de quién? De este. La serpiente. De la serpiente. Pero algo importante por acá. ¿Y la planta cómo se alimenta? ¿Qué necesita? Agua y sol. Muy bien. Entonces, por eso Agua, sol y una justamente tierra fértil. está aquí el sol. A través de la fotosíntesis elabora sus alimentos. Entonces, ¿qué pasaría si no hubiera sol? No hubiera No elabora plantas, no existiría una cadena alimenticia. Y no nos acaba la cadena alimentaríamos alimenticia. nosotros tampoco, ¿no? Porque es la base de la cadena alimenticia. Nada viviría. Muy bien. No comería. No olviden siempre, cuando activan su micrófono para hablar, luego otra vez apagarlo. Ahora tenemos una red trófica. ¿Y qué es una red trófica? Es una representación más realista de las relaciones de consumo, porque un mismo animal puede comer varios tipos de alimentos. Son muestras múltiples de cadenas interconectadas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es una red trófica? Son cadenas alimenticias interconectadas. Pues por acá, a ver. Ahí tengo mi red trófica. Tengo aquí mi planta. ¿Quién come la planta? La Con el cabra, conejo. el conejo, el ratón. Hay varios seres que pueden comer el Profesor, una árbol. pregunta. Dime. ¿Los humanos también formarían parte de la red trófica? Claro, ¿nosotros qué seríamos? Consumidores terciarios seríamos también. Claro, somos parte de la cadena alimenticia. Sí, es verdad. Porque nosotros somos ¿qué? Somos omnívoros. Comemos de todo. Bueno, aquí, entonces, ¿cuál sería una cadena alimenticia? Sería esta, ¿no es cierto? Sí, ve, lineal. Una cadena alimenticia. El ave, la serpiente, el ratón y la planta. Otra cadena alimenticia. ¿Cuál sería? El león, el gato silvestre. ¿Cuál más? El El ratón. conejo y la planta. El ratón y la planta. Pero también podría ser otra, el león, el gato, el conejo y la planta, ¿verdad? Sí. Y otra por acá, que sería ¿cuál? El león, el chacal, el conejo y la planta. ¿Se dan cuenta? Por eso nos hablaba de que son las cadenas que interconectadas. Seguimos entonces. Pues no se olviden, cadena alimenticia, secuencia lineal. Red trófica, interconexión de cadenas. Entonces, por acá tenemos algunas preguntas, otra vez. ¿Por qué el lago Titicaca es considerado como un ecosistema? A ver, ¿quién me responde? Porque habitan varias especies. Muy bien, porque habitan varias especies. Hay seres vivos y hay seres también, ¿qué? Abióticos. Así es, Sánchez, así es. La red trófica es la unión de varias cadenas alimenticias. ¿Cómo la desaparición de la rana del Titicaca puede alterar el equilibrio del ecosistema del lago? ¿Podría alterar o no podría alterar? Entonces ya podemos contestar mejor, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se va a romper, ¿qué? La cadena alimenticia. Pero se va a romper, ¿qué? Una sola cadena. Si recuerdan que vimos la red trófica, que podría ser de que además lo que comen las ranas podría ser que otros organismos también
se alimentan de eso, ¿no? Entonces sí se rompería la cadena alimenticia. Claro, hay varias cadenas. Muy bien. Pero tendríamos que evaluar en qué medida podría ser, de que sí, qué tan perjudicial podría ser, ¿no? Pero de que se va a romper la cadena alimenticia, sí se va a romper. Seguimos entonces. Ahora llegamos al día 5. Explicamos la relación. Sí, se termina, volvemos a entrar, ¿ya? Explicamos la relación entre el flujo de energía y la materia en el ecosistema. Y opinamos respecto al impacto de la tecnología. Entonces, primero, ¿de qué vamos a hablar? Relación. ¿Entre quién? Entre flujo de energía y la materia. Y luego, vamos a opinar. ¿Qué observo aquí? ¿Qué observan? Un niño corriendo. Ya está. ¿Y ustedes han corrido alguna vez? No, Sí. profesor. Sí, ¿verdad? Ya. ¿Y qué pasa con su cuerpo cuando corren? Nos cansamos. Se Se cansan, agota. se agotan, se mueven. ¿Pero qué más? ¿Cómo se dan cuenta de que se han cansado? ¿Generan energía o gastan energía? Gastamos. Gastan energía. Consumen Gastamos energía. ¿Su respiración qué pasa? Se acelera. Se agita. ¿Y qué Sí. pasa con su cuerpo? Sudamos. Se cansa. Transpiran. ¿Por qué transpiran? Porque la temperatura, ¿qué pasó? Aumentó. Aumenta. Aumenta. Muy bien. ¿Y su cuerpo de dónde obtiene energía? De lo que consumimos. De los alimentos. De los alimentos. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que los alimentos nos dan energía, pero que esta energía la utilizamos ¿para qué? Para cumplir nuestras funciones. Funciones. Claro, para cumplir nuestras funciones. Todos. Entonces, observamos por aquí, tenemos la pirámide de la energía. ¿Cuál es la base de la energía en la Tierra? El sol. El sol, ¿verdad? ¿Quiénes toman energía del sol? Todos. Pero principalmente, ¿quién? Las plantas. plantas. Para Porque realizar nosotros la también, fotosíntesis. ¿recuerdan? Nosotros también tomamos energía del sol, ¿no? Pero ¿quiénes principalmente? Las plantas, porque a partir de eso elaboran ¿qué? Elaboran La sus propios ¿qué? fotosíntesis. Alimentos. Alimentos. Muy bien, 100%. ¿Y luego qué pasa? ¿Pasan a dónde? A los consumidores primarios, a los insectos. ¿Qué observamos acá? ¿Qué significará esta flechita acá? El calor. ¿Y a qué significa ese calor? Que la uso de- energía, que la energía Tengo se energía. pierde. ¿Cómo se pierde la energía? ¿A través de qué? Consumiendo. Ay, Consumiendo. A través de calor. pasa? Con A calor. través de calor. O sea, no se utiliza. Por ejemplo, cuando ustedes corren, generan calor, ¿les sirve de algo ese calor? No. No nos sirve. Entonces, está desperdiciando la energía en forma de Libera toxinas, calor. profesor. Sí, sí. ¿Cómo? Libera toxinas. Claro, no, pero eso no tiene nada que ver con la transpiración. Ya, pero en este caso la energía se desperdicia a través de calor. ¿Ya? Entonces, cuando observamos por acá, cuando la energía pasa de un organismo a otro, solamente pasa, por ejemplo, primero pasa ¿cuánto? Acá tenemos 100%, luego el 10%, el 1%, el 0,1%, va disminuyendo del total. Y gran parte de esta energía, ¿qué le sucede? Se pierde a través de ¿qué? A través de calor. Calor. Muy bien, entonces eso debemos tener claro. Entonces, la energía fluye por los diferentes niveles en los procesos biológicos de los organismos y se va perdiendo parcialmente en forma de calor en el ambiente. ¿Cuáles son los procesos biológicos? La respiración, la transpiración, la reproducción, la digestión, entre otros. De esta forma la energía fluye a través del ecosistema. Usualmente entra en forma de luz y sale en forma de calor. Calor. Entonces, eso debemos tener en cuenta. Que la energía, ¿qué pasa con la energía? Pasa de un organismo a otro. Entonces, es el flujo de la energía en el ecosistema. ¿Cómo pasa de un organismo a otro?
A través de la cadena, ¿qué? Alimenticia. Muy bien. ¿Y qué parte se pierde? A través del calor. Muy bien. ¿Y también cómo se pierde? ¿Para qué utilizamos esa energía? Para realizar nuestras funciones vitales. No se olviden. Por aquí esta rana nos plantea, el ciclo no se acaba nunca. Muy bien. Por eso es un ciclo, pues. ¿Qué significa ciclo? El proceso es repetitivo. A ver, vamos por acá. ¿Qué necesitan todos los seres vivos? Energía. Energía. Muy bien. ¿Quién provee la energía que requiere el ecosistema? El sol. El sol. Muy bien. ¿Cómo se pierde parte de la energía? A través del calor. A través del calor. ¿Cómo se transfiere la energía de un organismo a otro? A través de la cadena alimenticia. A través de la alimentación, ¿no? Muy bien. A través de la cadena alimenticia. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a hablar del flujo de ¿qué? Del flujo de la materia en el ecosistema. Antes de que hemos hablado del flujo de la energía. Ahora de la materia. ¿Qué pasará con la materia? ¿Qué observamos aquí en esta imagen? Los que han leído, ¿qué observamos aquí en la imagen? ¿Qué tenemos aquí? Que se transmite el dióxido de carbono entre Los descomponedores Los descomponedores. ¿Qué hacen los descomponedores? descomponen. Descomponen, muy bien, qué inteligente. Comen. ¿Qué hacen? Van a degradar la materia, ¿no? Su mismo nombre los dice. Sí, sí, se termina y vuelve a ingresar al mismo link. Para crear otro ser vivo. Muy bien, por eso dijimos que la materia no se crea ni se destruye, solamente que se transforma, pasa de un organismo a otro. Por eso incluso conversábamos, ¿no? Que cuando morimos, ¿qué pasa? Pasamos a formar parte. ¿Quién nos desintegra? Ah, pues, los descomponedores. Gusanos. Los gusanos. Salvo que te coloquen algún producto químico para que te conserves, ¿no? De lo contrario, te vas a empezar a degradar. ¿Por qué nos podrimos? ¿Por qué la carne se pudre? Porque ya los organismos están, ¿qué? Descomponiéndolo. Significa que hay microorganismos que ya están actuando. Entonces, eso hay que tomar en cuenta siempre. Entonces, ¿en qué consiste el flujo de la materia? En que pasa de un organismo a otro. ¿Sí? ¿A través de qué? Igual que la energía, ¿no? A través de la alimentación. Eso debemos tomar en cuenta siempre. Por acá dice, la materia pasa de los productos al resto de niveles tróficos hasta llegar a los descomponedores. De este modo, la materia pasa del entorno a los seres vivos y de estos se devuelve al entorno. O sea, es un ciclo lo que mencionaban, ¿no? Siempre es un ciclo. Y acá otras preguntitas, con esto terminamos y volvemos a ingresar, ¿ya? ¿Cómo se mueven los nutrientes en el ecosistema? De un organismo a otro. De un organismo a otro. ¿Cómo se transfiere la materia de un organismo a otro? por la alimentación. De la alimentación también, ¿no? ¿Y cómo se recicla la materia? A través de descomposición. A través del ciclo, ¿no? La descomposición. La materia entonces no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Podríamos decir que se recicla. Y ahora por acá vamos a conversar sobre la dinámica de un ecosistema. ¿Qué les da la idea de dinámica, muchachos? Movimiento. Movimiento, muy bien. Bien, vamos a realizar una dinámica, se refiere a movimiento, ¿no? Activación. Entonces vamos a ver por acá. Primero, ¿qué tengo que recordar? ¿Qué es un ecosistema? ¿Qué es un ecosistema? La relación entre los humanos y la naturaleza. El lugar Muy donde bien. viven, los seres vivos. Los Relación seres de vivos. seres Los vivos seres y no Viven los vivos. seres vivos. Abióticos. ¿Cómo se llaman los bióticos? Biocenosis. Vivos. Y los Vivos, sí. abióticos, biotopo. Biotopo. Muy bien. Entonces por acá tengo los seres vivos
En los seres abióticos, ¿por qué estaban formados, recuerdan? Por materia. Por Por el materia. agua, el aire, la tierra, entre otros. Entonces, cuando yo hablo de una dinámica de un ecosistema, se relaciona con qué o con qué tiene que ver específicamente. Tiene que ver por acá con la interacción entre quién, entre estos dos, entre los seres bióticos y los abióticos. ¿Ya? Es la interacción entre los dos. Esa interacción viene a ser ¿qué? Que nos da como producto un ecosistema. Entonces, la dinámica, ¿por qué se produce? Por la interacción entre los seres vivos y los no vivos. Más interacción entre los componentes del ecosistema, más flujo de energía y la materia. O sea, mientras más haya interacción entre los dos en el ecosistema, ¿qué significa? Que la materia y la energía se van a transformar. Va a haber mayor cantidad de transformaciones. Por eso, flujo. ¿Van a pasar de qué? De un organismo a otro. Muy bien. Y por aquí, en un ecosistema, tenemos, por ejemplo, las plantas, el venado, el león y los descomponedores, ¿no? Este es un ciclo. Acá observamos la dinámica. ¿Cómo observo la dinámica? A través de este ciclo. Productores, las plantas. Los consumidores, materia orgánica. Descomponedores, materia inorgánica. Pasa a formar parte del suelo y otra vez las plantas los absorben. Entonces, esto es el flujo de la materia y la energía en la naturaleza. Esto viene a ser ¿qué? La dinámica de un ecosistema. La interacción, flujo de materia y la energía. ¿Sí? Sí. Entonces, la energía y la materia en un ecosistema, por acá, ¿qué nos dice? Se conservan. La energía fluye y la materia se recicla. ¿Qué significa que la energía fluye, chicos? ¿Qué pasa de un organismo? Que se transmite de un cuerpo a otro. Muy bien. ¿Y que la materia se recicla? Que se guarda para volverlo a usar. Muy bien, que se transforma, ¿no? Se transforma. No se pierde. El círculo. Equilibrio en el ecosistema. ¿Qué viene a ser equilibrio? ¿Alguna idea? Balance. Equilibrio. Ya, balance. Cuando está balanceado todo por igual. Muy bien, debe haber una igualdad, ¿no? Un equilibrio, debe haber una igualdad Hay por una ahí. igualdad. Muy bien. Entonces vamos a ver a qué se refiere esta igualdad, este equilibrio. Entonces, ¿tiene que ver con qué? Con los factores de quién? Los factores que, o los elementos o los componentes de un ecosistema. Entonces, ¿cuándo hay equilibrio? Cuando todos estos funcionan o cumplen su función. ¿Qué pasaría por aquí? Pero no se olviden que para que estos seres vivos puedan continuar viviendo, ¿qué necesitan? Aire, agua, suelo, luz solar, clima y geografía, ¿no? También influye en todo eso. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, por acá, si de repente se desaparece el venado? ¿Qué creen que pasaría? ¿Qué pasaría con el león? Habría el equilibrio en el sistema. No tendría que comer, ¿no? Se originaría ¿qué? Un desequilibrio. Los carnívoros, animales carnívoros no comerían. Claro. Nada. Tendría que buscar otra fuente de alimentación, ¿no? Y eso provocaría un caos, porque todos van a creer. ¿Y qué pasaría si la materia no se descomponiera? No se podría reciclar. No se podría reciclar. No se podría reciclar. Entonces, imagínense, ¿no? Convertir en Entonces, otro ser vivo. entonces, imagínense lo importante que es los organismos descomponedores, ¿no? Y más aún por acá también diríamos, ¿qué pasaría si no hubiera las plantas? No hubiera alimento para nadie. No hubiera alimento para nadie. Pero si se dan cuenta, cada uno cumple una función. Cada organismo es importante en la naturaleza, ¿no? Muy buena. ¿O qué pasaría, por ejemplo, si no hay agua? Profesor, Plantas. No Dime, germinarían las plantas. Dime. pero no los descomponedores, si desaparecen las plantas, los descomponedores los convierten en plantas de nuevo.
No, lo que estamos poniendo en ejemplo es qué pasaría si no hubiera descomponedores. Entonces, ¿qué pasaría? La materia se acumularía, ¿no? No se degradaría, no se Y ya no se desintegraría. Las revisaría. plantas ya no causarían. Claro, probablemente ya no habría cómo ellas obtener sus alimentos, ¿no? Sus sales minerales. Pero volviendo aquí, ¿qué pasaría si no hubiera agua? ¿Ustedes pueden vivir sin agua? No, Todos nos moriríamos. No, nadie. Porque el agua es un No elemento Bueno, brotarían. sin fundamental en la bañarse tierra. tal vez, ¿no? Imagino que varios ni se bañan. Pero sin Sí, bañarse pues, tal vez. Pero sí, Las plantas tampoco. ¿cómo? Sí, Las plantas tampoco. Las plantas tampoco, no se bañan, pero necesitan agua, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y Los qué animales pasaría, no se por bañan, ejemplo? necesitan agua. A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si de repente empezara más tarde la lluvia en Trujillo y duraría una semana? Algunos animales Nos se verían inundaríamos. afectados. Plantas y peor para nosotros. Algunos animales que morirían, pues, ¿no? Oye, Se vendrían verían otros, ¿no? Se alteraría todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que pasar para que los organismos puedan vivir? Tendrían que producirse una adaptación. Tendríamos que adaptarnos a las Y eso nuevas demoraría. circunstancias, A su hábitat. a las nuevas condiciones, claro, a las nuevas condiciones de nuestro hábitat, ¿no? Muy bien. Y otra vez la ranita por acá. En un ecosistema, ¿cuándo se produce el equilibrio? Cuando todo está balanceado. Cuando todos cumplen su función. ¿Qué pasaría en un ecosistema si se aumentara la población de herbívoros? Existiría un exceso de población. se Estuviera extinguirían equilibrado. las plantas y ya no No habría plantas. No habría No plantas, se hubiera pues. equilibrio. Muy bien, no habría plantas, generaría un desequilibrio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque faltaría el alimento, ¿no? Sí. Faltaría el alimento, muy bien. ¿En qué situación, por acá, en qué situaciones puede romperse el equilibrio en un ecosistema? Cuando Una aumenta función no se cumple. cualquiera de los consumidores. Cuando una función no se cumple. Cuando Cuando falta un aumenta- elemento de quién? Del ecosistema, ¿no? Cuando se altera uno de los componentes del ecosistema. Cuando falta, se altera, se modifica. Entonces, ¿qué se origina? Un desequilibrio, se rompe el equilibrio. Por acá tenemos algunas características de la rana del Titicaca. A ver, ¿qué nos dice de esta rana? Por ejemplo, ¿hasta cuánto puede medir, dice? 50 centímetros. 50 centímetros. ¿Cuánto es su masa? ¿Cuánto pesa? 1,5 kilos. Kilo y medio. 1,5 kilos. ¿Se imaginan una rana de 1,5 kilos en su mesa para que lo coman? No. Qué rico. No. Pero bueno, se encuentra en peligro crítico, dice, ¿por qué? Porque muchos lo están depredando. O sea, la gente lo consume. ¿Ya? Lo vende como... O lo como tiene de mascota. rana. Remedio. Pero, Algunos- ¿por qué está desapareciendo? Algo importante por acá. Por la creación de jugos. No, pero ¿quién lo está consumiendo? Los humanos. Los humanos. Entonces, las especies desaparecen, ¿por qué? ¿Por acción de quién? De los humanos. Muy bien, generalmente. Por el beneficio de los humanos. Muy bien. Pero, bueno, ojalá algún día podamos ir al lago Titicaca y poder, conocer por lo menos la rana, ¿no? No comerlo, pero conocerlo por lo menos. En el viaje ¿Usted conoce? No. Sí conozco el lago Titicaca, sí conozco Puno, pero no he tenido la oportunidad de conocer una rana. No me acordé de que había la rana. Yo sí, pero una chiquitinada. Ah, chica, sí, pues estoy hablando de esta rana, pues la rana del lago Titicaca. Me asustaría. ¿Por qué en el Perú se considera el Perú la considera como una especie amenazada, dijimos? Porque está en peligro de ¿qué? De extinción, ¿no? En Muy peligro bien, quedan crítico, pocos. creo, ¿verdad? ¿Lo conocen a este señor? No. Es un biólogo. Es un biólogo, muy bien. Visita lagos.
¿Lo han escuchado por ahí? ¿Lo han visto en algún reportaje? Siento. TV Perú. En TV Perú. Pero me suena, profe. Te suena, Pero no me suena. acuerdo Muy cómo bien. se llama. Es Moricagua. No me carga a mí. Sigue Rana Gigante. Ah, sí. Sí, Míralo. yo lo vi en TV Perú. Aprende en Claro, casa. la otra vez lo vimos en TV Perú, ¿no? ¿Qué nos menciona? Mírenme, por aquí. Dice, lee la siguiente noticia que publicó Radio Programas del Perú el 2 de marzo del 2020, este año. Dice, sobre un científico peruano que limpia el lago Titicaca utilizando la tecnología. O sea, igual el lago está contaminado, ¿no? Pero este señor lo quiere limpiar. Vamos a ver por acá. Su nueva aventura, como él lo llama, fue trabajar con el lago Titicaca. Nuestro lago se está muriendo día a día. Nuestros niños y niñas tienen que apreciar como una imagen natural, una contaminación. Eso no debe pasar, es algo injusto, dijo el biólogo durante el foro en RPP. RPP lo entrevistó, ¿no? Este reto se llama el reto 15 Titicaca, donde Moricagua y su equipo fueron a las zonas más contaminadas para hacer muestras. En solo 15 días, utilizando el sistema nanotecnológico, que es la tecnología utilizada a nivel de átomos o moléculas y sustratos orgánicos de clarificación, lograron entre un 46 y 77% de reducción ¿de quién? De la carga contaminante del agua. Entonces, ¿a qué se dedica Moricagua? Limpiar el lago Titicaca. El lago Titicaca. A limpiar lagos, ¿no? En este caso, ¿cuál es su proyecto? La tecnología. Limpiar el lago Titicaca, utilizando ¿qué? La tecnología, nanotecnología. La nanotecnología. La nanotecnología. Muy bien, entonces, recuerdan por aquí que entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Qué beneficios ofrece la tecnología para la conservación del ecosistema? ¿Ofrecerá algunos beneficios? Lo puede Sí. cuidar y reducir la carga contaminante. También desbeneficios. Claro, ¿no? Nos está poniendo como ejemplo nada más esto, ¿no? ¿Será la única tecnología? No. No. Habrá No. muchas otras tecnologías. Pero en este caso nos está poniendo como Le damos ejemplo mal uso a lo la que pasa en el tecnología. Perú. ¿Cómo dices, hijo? Que le damos mal uso a la tecnología. Claro. Por eso contaminamos. Muy bien. Entonces, ¿la tecnología está destinada para qué? Para beneficiar la a los naturaleza, seres para hacer- vivos, pero le damos un mal uso. ¿Cuál es el efecto negativo de la tecnología en el equilibrio del ecosistema? Justamente lo que mencionabas, ¿no? Contamina. El mal uso que le damos. La contaminación, La contaminación. dispositivos defectuosos. Muy bien, entonces aquí ustedes ya podrán opinar sobre cómo influye la tecnología en la conservación de los ecosistemas. Y eso sería todo por hoy.